los secretos del español. Quédate con nosotros. ¿Y cómo está mi gente linda de Español Sin Fronteras? Bienvenidos una vez más a este podcast en donde el protagonista es el español. Hoy estamos grabando el 10º episodio. Muchísimas gracias por el apoyo. El día de hoy vamos a hablar de anglicismos y galicismos presentes en el español. Vamos a darles nuestra posición, vamos a ver qué es lo que dice la Real Academia con respecto a este tema y también vamos a hablar un poco de algunos anglicismos ortotipográficos. Así que si quieren saber más de esto, pues quédense con nosotros. Y este podcast llega a ustedes gracias a Ladder Academia de Idiomas. Síganlos en Instagram y en Twitter como @LadderAcademia, Ladder con doble D, ¿ok? Son la mejor opción si desean aprender inglés. También tienen servicios de traducción, de corrección de textos y por supuesto de enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. Así que si para este año tú metes a aprender inglés, Ladder es tu mejor opción. Así vamos a entrar en materia y por supuesto, como todos los episodios, vamos a comenzar mencionando a la gente que nos comenta en nuestro canal de YouTube. Tenemos a Jesús Liscano, Carmen Marcano y Luis Chiaro. Un saludo para ustedes y gracias por sus comentarios. Vamos a hablar un poco, como lo dije en el intro, pues de los anglicismos y galicismos. Pues un anglicismo, según la definición del diccionario de la Real Academia, es un giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa. Por su parte, el galicismo, bueno, es lo mismo que el anglicismo, pero no de la lengua inglesa, sino de la lengua francesa. En este caso, pues yo preferiría hablar de extranjerismos, pues que se incluye un poco ambos términos, o sea, engloba más. Un extranjerismo es un préstamo especialmente no adaptado, pues, de otra lengua. Entonces, ¿qué opina la Real Academia de los extranjerismos? Aquí vemos que en el diccionario panhispánico de dudas, que yo se los recomendé en el episodio pasado, pues ellos tienen un apartado en el que describen un poco cómo se deben tratar los extranjerismos. Y básicamente la posición de la academia es que los extranjerismos, o sea, están de acuerdo con que los extranjerismos de alguna u otra forma han enriquecido no solo el español, sino muchos otros idiomas, porque todo es como una mezcla y sin duda es un aporte. Sin embargo, y dicen que no es rechazable, ¿ok? No es rechazable que hay un extranjerismo y ya lo tienes que rechazar, no. Sin embargo, es importante pues moderar el uso y que corresponda, este es lo que dice la academia, que corresponda en lo posible a nuevas necesidades expresivas, sobre todo que se haga de forma ordenada, unitaria y acomodándose al máximo a los rasgos gráficos y morfológicos propios del español. Es decir, cuando no tenemos esa palabra en español para expresar lo que uno pues quiere decir. Fue el caso de cuando surgió la red social Twitter, que todos hablaban, no, voy a hacer un tweet, que es un mensaje que se emite por esta red social. Tweet no estaba incorporado en el español. Ahora, hace algunos años, pues ya se incorporó la palabra tweet y se escribe, no se escribe con W o con W, sino que se escribe como suena, tweet, T-U-I-T. Y eso es lo que pasa cuando surgen nuevas pueden ser nuevas redes sociales o surge una nueva necesidad expresiva que capaz está mucho más presente en otro idioma y no en español, que fue el caso de tweet y que creo que también va a ser el caso de podcast, porque si vemos que en este año, pues este formato podcast, no solo en este año, sino yo creo que ya desde el año pasado este formato podcast ha tenido bastante auge no solamente en inglés, sino también en otros idiomas, pero vemos que en español no tenemos la palabra. Sin embargo, en el Twitter de la Real Academia ellos recomiendan que se puede usar la palabra podcast con tilde en la O, que es lo que decían acá, que se debe adaptar o acomodar al máximo a los rasgos del español.
que es la palabra podcast, que todavía no está en el diccionario, pero yo creo que en algún tiempo, en algunos años quizás, pues se va a terminar añadiendo porque es una necesidad lingüística, es una necesidad expresiva. Ahora bien, ellos también dividen este tema, los extranjerismos, básicamente en dos clasificaciones. Están los extranjerismos que ellos llaman superfluos o innecesarios, que son básicamente aquellos que tienen su equivalencia en español, pero por alguna razón la gente prefiere pues decirlo en inglés. Por alguna razón tenemos el ejemplo de abstract, que en español sería resumen o en tal caso extracto, que es lo que se coloca en las publicaciones académicas. Puede ser una tesis, puede ser un artículo académico. Siempre o casi siempre estas publicaciones llevan en la parte principal un extracto o un resumen de lo que contiene esa investigación, o bien puede ser un ensayo, pero esto es característico de los textos académicos. En inglés se dice abstract a este pequeño resumen, pero en español es perfectamente válido decir resumen. Y pues se ve muchísimo que digan abstract en español, cuando debería ser resumen. Lo mismo que backup, que en español es copia de seguridad, o sea, existe el equivalente en español, sin embargo la gente prefiere usar backup. Está también, ellos ponen el ejemplo de consulting, que en español sería consultora o consultoría, y la gente pues prefiere usar el término en inglés por alguna razón. Estos son extranjerismos que son superfluos o innecesarios. También está el ejemplo de link, que link en español es enlace, entonces ¿por qué usar link si puedes usar enlace? Estos los consideran superfluos e innecesarios. Por otra parte, están los extranjerismos necesarios o muy extendidos, que ellos los definen como aquellos términos que no existen o que no son fáciles de encontrar en español y cuyo empleo está arraigado o muy extendido. Entonces, en este caso, son esas palabras pues que no tenemos en nuestro español, pero que necesitamos de alguna manera pues expresar esa idea. En este apartado ellos hacen otra subdivisión, que es cuando mantienes la grafía y la pronunciación originaria y cuando se adapta la pronunciación o la grafía originaria. En el primer caso, cuando mantenemos la grafía y la pronunciación, tenemos el caso de ballet y blues. También tenemos jazz o software, que son extranjerismos en los que, bueno, que se mantienen exactamente igual como se escriben en su idioma original. Por ejemplo, el ballet, que viene del francés, se escribe igual, y en español se debe escribir con cursiva porque es una palabra que viene pues de otro idioma. Lo mismo pasa con blues, que es un género musical, o el jazz, que también es un género musical, se escribe siempre en cursiva porque no es propio del español. O software, cuando vayan a escribir software también es muy importante que lo coloquen pues en cursiva. Está el caso también de cuando se adapta la pronunciación o la grafía original, que es el caso, por ejemplo, de tweet, que tweet se adaptó a cómo se pronuncia tweet, y yo de hecho cuando escribo la palabra tweet yo lo hago en la manera pues en que se debe hacer en español, tweet, y evito hacerlo en inglés porque si ya tenemos su equivalente en español, pues para qué usar ese término en inglés. Ellos ponen acá por ejemplo, la pronunciación de airbag, que en español sería un saco de dormir o una bolsa de dormir, que a mí me parece perfecto usar bolsa de dormir o saco de dormir, pero cuando se adapta esta palabra al español, se debe pronunciar airbag como una palabra aguda, es lo que dicen acá. Está otro ejemplo, que es set o box. Cuando usan set, por ejemplo, tenemos un set de fotografías, un set de grabación,
un set de, no sé, un set. Esta palabra, aunque viene del inglés, igual se mantiene su grafía y su pronunciación y no necesariamente no se escribe en cursiva, ¿ok? Cuando tengan la duda de si una palabra se escribe en cursiva o no, ustedes pueden también consultar el diccionario en línea de la Real Academia y buscan la palabra. Por ejemplo, si ustedes ponen blues, ahí les va a salir blues en cursiva. Si ponen, por ejemplo, otra palabra cualquiera, por ejemplo, casa, les va a salir la tipografía en redonda, o sea, que no está en cursiva. Y ahí, bueno, pueden ustedes sacar sus conclusiones y ver si tienen la duda, por supuesto, si se escribe en cursivo o si se escribe en letra redonda. Y como conclusión de este apartado que tiene la Real Academia, pues ellos dicen que en muchas ocasiones se desaconseja pues el uso de estas grafías extranjeras, pero no significa en ningún caso que sean unas formas incorrectas, sino simplemente que son grafías de otra lengua. O sea, si alguien lo quiere usar, está bien. Lo único que se recomienda es que si van a usar una grafía extranjera, una palabra extranjera, pues se resalte tipográficamente mediante la cursiva o las comillas. Cuando ustedes usan, como ya yo les he comentado en otros episodios, cuando se usa una palabra que no es propia del idioma español, se debe resaltar con cursiva, que es lo mismo que pasaba con grosso modo. Cuando escriban grosso modo, eso tienen que escribirlo en cursiva porque es una palabra que viene del latín. Y eso es lo que recomienda la academia. Si tienen, ahorita vemos que es muy extendido el uso de los anglicismos y galicismos, sobre todo anglicismos porque el inglés se está volviendo pues un idioma cada vez más popular. Lo pueden usar, simplemente tienen que resaltarlo con su respectiva cursiva para que se entienda que es una palabra extranjera. Ahora bien, estos son términos generales de los anglicismos, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ir un poco más allá y vamos a hablar de los anglicismos ortotipográficos. Yo estuve leyendo, y este es un tema que siempre me ha llamado la atención, artículos de José Martínez de Sousa, que cualquier persona, bueno, que esté en el mundo pues de la traducción, de la escritura, tiene en algún momento que leer alguno de sus artículos porque realmente son muy buenos. Aunque estos artículos son del 2004 más o menos, pues tratan temas muy interesantes sobre los anglicismos ortotipográficos, porque siempre tendemos a pensar que un anglicismo o un galicismo es simplemente una palabra, pero realmente cuando escribimos también es posible copiar la manera en cómo se escribe en inglés y que no es propia del español. Por ejemplo, algunos que seleccioné de este artículo, porque realmente es bastante largo, no bastante, pero sí es largo, seleccioné algunos para compartirlos con ustedes que me han llamado bastante la atención. Por ejemplo, el plural de las siglas. Nosotros sabemos que las siglas no se pluralizan en español y que el plural se expresa mediante el artículo. Por ejemplo, si vamos a decir las ONG, es las ONG. No tiene que llevar, ONG no tiene que llevar S porque ya el plural se está expresando en el artículo. Sin embargo, es muy común, y si lo buscan no sé, en internet, van a encontrar algunos artículos que expresan el plural con una S, ONGs, o incluso con un apóstrofe y la S, que no debería ser, porque las siglas no se pluralizan en español. Y esto viene por influencia del inglés, porque en el inglés sí se puede hacer. Sin embargo, en español no. Y esto se considera un anglicismo pues ortográfico. También tenemos el caso de las comillas, y aquí es donde yo quiero también hablar bastante porque es muy común. De hecho, yo creo que la mayoría de la gente ignora cuáles son las comillas españolas. En español tenemos tres tipos de comillas. Tenemos las comillas angulares,
que parecen como una B acostada, una B pequeña, acostado dos, que se abren y se cierran. También se les conoce como, bueno, comillas angulares, comillas españolas, comillas latinas. Yo las conozco como comillas francesas, porque es el tipo de comillas que se usa en el idioma francés, pero realmente pues son características del idioma español. También tenemos las comillas inglesas, que son las más comunes, que son las dos rayitas que se abren y se cierran en una frase y que van arriba, se expresan pues arriba de la palabra, en la parte de arriba. Esas son las comillas inglesas, y están las comillas simples, que en lugar de dos rayitas es una, ¿ok? Son las comillas simples. Entonces, ¿cómo se usan las comillas en español? La academia recomienda en primer lugar usar las comillas angulares. Cuando ustedes vayan a citar, cuando sientan la necesidad de usar una comilla, se debe usar las comillas angulares o las comillas españolas, como ustedes las llamen. Para mí siempre van a ser las comillas francesas. En ese caso se deben usar en primer lugar este tipo de comillas, las angulares, que son como... yo las voy a tratar de describir, pero es como una B, imagínense una V, pero en lugar de estar abierta hacia arriba, está abierta hacia los lados en forma horizontal. Y son dos, van pegadas siempre a la palabra. Entonces, ese es el uso. Pero si se da el caso que dentro de esa frase que va dentro de las comillas, tienen la necesidad de poner otras comillas, en ese caso, se debe usar las comillas inglesas. Y si dentro de esas comillas inglesas, que a su vez están dentro de las comillas angulares, tienen la necesidad de expresar otra frase, otra palabra en comillas, entonces ahí se usa las comillas simples. Pero de manera general, pues la recomendación es usar las comillas españolas o las comillas angulares. A menudo se ve que se usan pues las comillas inglesas, pero es que también la tecnología no nos ayuda a usar las comillas angulares, porque por ejemplo en mi teléfono, para usar estas comillas es un problema. Yo cuando quiero usarlas o cuando necesito usarlas, las tengo que copiar de, no sé, de Google o algún documento que tenga en el teléfono, las copio y las pego en el lugar donde voy a escribir. Por ejemplo, usualmente es en Twitter. Ya les he dicho que soy bastante activa en esta red social, y usualmente las tengo que copiar y luego pegar en el tweet que voy a hacer, porque mi teléfono no me da la opción de poner estas comillas. Incluso trato de poner el teclado en francés, porque son las comillas que se usan en francés y no me da la opción. Entonces como que la tecnología tampoco te ayuda. Y cuando estás en la computadora, si pones el teclado en español y abres comillas y cierras comillas, te pone las comillas inglesas. Solamente si cambias el teclado a francés, te da la opción de ponerlas en francés. Al menos eso es en Windows. No sé los que tienen Mac o algo así, cómo será, pero en Windows es así, es terrible porque no te da la opción. Entonces la tecnología como que también no te ayuda en ese sentido. Pero es importante pues saber que las comillas que vemos de dos rayitas son las comillas inglesas, y usarlas pues se considera también un anglicismo ortotipográfico. Vamos ahora con las siglas y los números. Vemos a veces que cuando se refieren a los años 70, los años 80, se abrevia, por ejemplo, en los se pone el número 70 en números y luego se pone una S en los 70. Y eso es muy característico del inglés. Si lo quieren colocar en español, pues lo recomendable es que usen la escritura del número en letras en los 70, en los años 70. Pero no como se hace en inglés, que es colocar una S luego seguida del número y pegada al número, para expresar eso, que son los 70, los 90, los 80, para referirse a ese periodo. Y esto también se considera un anglicismo porque, bueno, ven que estamos copiando pues la manera
de expresarse pues en inglés que no es propia del español. Tenemos también el tema con los números que van de más de miles, que van, por ejemplo, 1000, 2000 o 12000. Vamos a poner el caso de 12000, que es el que tengo acá. Si vamos a escribir 12500 en español, se debe escribir con espacio, o sea, 12 espacio 500 es lo que se recomienda. Si se escribe, por ejemplo, con coma 12,500, eso se considera un anglicismo porque así es como se escriben los números en inglés. Sin embargo, en español se recomienda el uso del espacio. Por supuesto que esto también va a depender si están trabajando, no sé, en una agencia de traducciones, si están trabajando como columnistas en algún periódico o revista. Siempre les van a dar un manual de estilo que les va a permitir pues guiarse y que les dice cómo deben escribir los números, cómo deben escribir, no sé, los porcentajes y todos esos detalles porque para que se mantenga una uniformidad en la escritura de ese cuerpo en donde están trabajando. Pero lo que recomienda pues la academia es que se escriba con espacio 12 espacio 500, es decir 12500, y que el decimal vaya con la coma y no con el punto. ¿Ok? Eso es lo que se recomienda, pero como les digo, depende también de dónde trabajen y si les exigen pues que usen el punto, que usen la coma, pues ustedes se deben ceñir al manual de estilo de su empresa o de donde estén trabajando. También está, y este es un tema que sí me gustó, comas en vez de 2 puntos en los encabezados. A menudo vemos que cuando les mandan un correo, la gente tiende a decir, por ejemplo, estimado cliente, coma, dejan un espacio y entonces escriben el correo o la carta o lo que sea que les vayan a mandar. Pero resulta que esto es característico del inglés. En español se usa los 2 puntos. Estimado cliente, 2 puntos, y ahí está el cuerpo del mensaje. Y esto se ve muchísimo. De hecho, donde yo trabajo me exigen poner una coma en lugar de los 2 puntos porque es el estilo, porque es la manera en la que la empresa envía los correos. Entonces, son cosas que también uno se va adaptando. Lo único es que uno tiene que estar pendiente de cómo escribe y de no asumir que esa es la manera correcta, porque una cosa es que te lo estén pidiendo por temas, no sé, de llegarle a un público, por temas de mantener un estilo, y otra cosa es que tú asumas como persona que es correcto. Lo recomendable, lo que se aconseja en español es usar los 2 puntos en lugar de la coma. Ahora bien, ya hemos hablado un poco de lo que son anglicismos, hemos discutido también algunos anglicismos ortotipográficos y ahora vamos con algunas palabras que son comunes, algunos anglicismos que son comunes que yo he visto mucho y vamos a darles nuestra recomendación y espero que también ustedes en los comentarios pues nos puedan dejar muchas más preguntas y muchas recomendaciones también. Vamos con el primero, el email. El email, todo el mundo entiende que es un email, todo el mundo entiende, pero pues lo que se aconseja en español es usar la versión en español que es correo electrónico. Yo sé que es un poco más largo, pero es lo que se recomienda porque ya existe el término en español. También está ahorita el tema de los influencers. Hablemos de los influencers. La academia recomienda el término influyente. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esto porque influyente puede ser cualquier persona. O sea, por ejemplo, un político puede ser una persona influyente. Es una persona influyente, de hecho. Pero cuando uno dice influencers, automáticamente la imagen que se nos viene a la cabeza son estos artistas digitales que hacen contenido en diferentes plataformas como YouTube, Instagram y ahora está TikTok. Entonces, que tienen muchísimos seguidores y por eso pues se les dice que son influyentes. Pero si nos referimos a una persona como influyentes, eso no abarca
todo el término. De hecho, en una entrevista que vi de una de estas llamadas influencers, Daniela Barranco en Luis Chatén le preguntó sobre esta palabra y ella dijo que no le parecía, que no le gustaba, que la odiaba la palabra influencers. Entonces, pues mi recomendación es decir artista digital. A mí me parece que es una buena opción, no sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que es una buena opción porque reúne esas características. Pues un artista se asume que es una persona pues famosa o algo, y digital quiere decir que lo hace por medios digitales. Entonces me parece que esta palabra artista digital reúne las características de influencer. También está la posibilidad de usar creador de contenido, pero creador de contenido, en mi particular opinión, me parece que le falta ese sema de popularidad. Por ejemplo, si hablamos de creador de contenido, yo soy creadora de contenido. De hecho, estoy haciendo contenido en este momento para ustedes. Sin embargo, no me considero que sea este tipo de una llamada influencer porque no tengo millones de seguidores y creo que ahí se pierde un poco. Entonces me parece que artista digital tiene mucho más esa carga y creo que se acerca un poco más al significado. Entonces esa es mi propuesta para ustedes. Vamos ahora con el trabajo del año, Community Manager. Todo el mundo quiere ser ahorita Community Manager porque les parece que es muy fácil. Pues no, señores, no es fácil ser gestor de redes sociales. Y es así como se debe decir en español, gestor de redes sociales. No es un trabajo para nada fácil y les recomiendo pues que si están en esta onda de manejar redes sociales, pues se comiencen a preocupar también por la ortografía y por cómo se escriben las palabras, porque es muy importante. Ustedes, si me están oyendo, aquellas personas que se dedican a esto, pues ustedes representan la imagen de una persona, puede ser un artista o una marca, ustedes son la imagen y eso tiene que ser, o sea, impecable, eso tiene que ser pulcro, porque lo que ustedes reflejen con la ortografía es lo que le va a llegar a la gente. Así que muy pilas con esto, y el término en español es gestor de redes sociales, que es lo mismo que ocurre con el project manager. En traducción, cuando en todas las agencias de traducción hay varios gestores de proyectos, pero no sé por qué se ha vuelto tan poco popular decir gestor de proyecto y la gente prefiere decir project manager. Pero realmente la opción válida es gestor de proyectos. A mí me parece que suena bien y que tiene el mismo sentido. Dress code. A menudo vemos también que cuando nos llega una invitación, bien sea para una boda, para unos 15 años, para una fiesta en general, te ponen una parte puede ser superior, en la parte inferior de la tarjeta, que dice dress code y te dice si es formal, si es informal, si es playero. Entonces, ¿por qué usar dress code si simplemente puedes usar código de vestimenta? Creo que se entiende muy bien y tampoco es una palabra tan larga, código de vestimenta, y no sé, se evitan eso, se evitan el dress code, me parece a mí. Vamos ahorita también con un trabajo que está, ahorita todo el mundo lo está haciendo, bueno, por la situación de la cuarentena y todo, delivery. Mucha gente te dice, no, ¿de qué trabajas? No, yo soy delivery. Que no eres delivery, amigo, eres repartidor. Es la palabra como en español se conoce, pues repartidor. Delivery es del inglés. Como les dije, no está mal si usan delivery, ya se verá si la academia acepta esas palabras, pero yo lo dudo porque cuando aceptan una nueva palabra es porque, como decía al principio, pues responde a una nueva necesidad expresiva, que no es el caso de delivery porque ya existe repartidor. Tenemos también el término online, que mucha gente lo usa, de hecho yo creo que también lo uso, pero en español se dice en línea. Es más largo, un poquito más largo, son 2 palabras, pero se debe decir en línea. Igual que el link en español es enlace.
Y ahora vamos con uno que me gusta bastante, que es el spoiler. Ahorita que también estamos en cuarentena, todo el mundo está viendo series, películas y siempre te dicen no me vayas a hacer spoiler. Spoiler, para los que no saben, es adelantar una parte pues de la película, de la serie y contarte algo cumbre de esa serie o película. Por ejemplo, si te dicen que se muere alguien, si te dicen que, no sé, que mataron a tal personaje, eso es un spoiler si no has visto la película y realmente es muy desagradable. Gente, no hagan spoiler, o sea, de verdad, ¿qué pasa por sus mentes? Y la academia recomienda nada más y nada menos que el uso de la palabra destripe. Sí, destripe, pero es que nadie usa eso. O sea, yo creo que lo que va a pasar con este término, spoiler, es que lo van a terminar adaptando a la grafía española, bien sea con acento y con una E o como sea, pero es que destripe, eso no tiene ningún tipo de sentido, o sea, no expresa lo que uno quiere decir con spoiler. Entonces, creo que eso es lo que va a pasar con esta palabra. Y bueno, no hagan spoiler, de verdad. Así que bueno, esto ha sido todo. Vamos ahora con nuestra sección Palabra del Día. Y en la sección de Palabra del Día vamos a tener una palabra que escuché recientemente en una canción, me pareció muy bonita, la tomé y quise compartirla con ustedes. Esta palabra es inefable y viene del latín ineffabilis, que quiere decir literalmente indecible. Y la palabra significa que no se puede explicar con palabras. A veces hay situaciones o hay sentimientos que a uno no sé, lo embargan por completo y es difícil ponerlo en palabras o simplemente sienten que no pueden explicarlo con palabras. En este caso, pues estamos hablando de algo inefable. Espero que les haya gustado y gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una feliz semana.